Buenos días. ¿Me pueden escuchar? Ya está. Yo sí escucho por lo menos. Bueno, muy bien. Entonces, hoy los había citado a la hora de la clase para que ustedes pudieran expresar sus dudas y, bueno, pues pueden empezar desde ya. O sea, ustedes pueden, si tienen alguna duda, o podemos hacer incluso algún ejercicio que está relacionado con lo que se estaba planificado para esta semana de la clase. Con circuitos RC prácticamente teníamos nada más la teoría, no es que se hayan empezado a resolver todavía circuitos. De todas formas, si tienen alguna duda me pueden preguntar. Entonces, no sé quién quiere empezar. Bueno, les pregunto, ¿todo bien con Kirchhoff? Las leyes de Maya, nodos, o sumatoria de voltajes y sumatoria de corrientes. ¿Tienen alguna duda con ese tema? Supongo que vieron los videos del link izquierdo, ahí hizo varios ejercicios. Bueno, hizo un ejercicio de varias formas, ¿verdad? De ahí hizo otros, pero quisiera saber si todo está bien con eso. Pues al menos en lo personal, yo sí lo entendí bastante bien a los videos y siento que la tarea estaba accesible para el nivel. Bueno, si no tienen ninguna duda, entonces lo que voy a hacer es hacer un ejercicio de Kirchhoff. No sé si les parece. Sí, a mí sí me parece hacer otros ejercicios. Muy bien. Entonces, vamos a empezar. ¿Pueden ver ahí mi pantalla? Sí. Sí. Va. Entonces Sí, sí. vamos a empezar. Vamos a hacer un ejercicio. Cuando estamos trabajando con Kirchhoff, la diferencia de hacer una reducción a resistencia equivalente es que realmente no lo podemos hacer directamente. Entonces, lo que tenemos que analizar es que se cumpla el principio de conservación de la energía de otra forma. Entonces, lo que hacemos es hacer una sumatoria de voltajes a través de una red o a través de una malla cuando estamos trabajando con la ley de voltajes, o verificar que toda la corriente que entra en un nodo sale por otros dos nodos o n nodos, ¿sí? Entonces vamos a empezar con este ejercicio, que no podemos hacer una reducción a resistencia equivalente. Esa es como que la clave para saber si lo podemos hacer por Kirchhoff o por reducción. Este no lo vamos a poder reducir a una resistencia equivalente. Ahí, permítanme. Voy a mover esto. Bueno, mejor así. Ahí está. Permiso, buenos días, a ver un poquito.
Bueno, tenemos este circuito y ahora ya no vamos a estar nombrando, bueno, lo podemos hacer si queremos, pero si trabajamos con todas las variables va a ser muy complicado, incluso con las constantes, que son los valores de las resistencias R y los valores de las fuentes B o epsilon, como le queramos llamar, va a ser muy complicado. Entonces de una vez vamos a sustituir los valores, sí. Entonces vamos a utilizar esta, por ejemplo. Vamos a hacerlo más grande. Y esta palabra. Ahí está. Y vamos a darle valor a las fuentes también. Esta fuente, que puede ser epsilon 1 o voltaje 1, como sea, puede ser de 12 voltios. Este de 9 voltios. Recuerden que la parte positiva es en donde está la parte más larga de la fuente. Va. Entonces, aquí vamos a hacer dos cosas. La primera es determinar. Ay, ¿qué pasó ahí? Y esa mancha verde. Bueno, la primera es determinar cuál es el valor de las corrientes que pasan a través de cada una de las resistencias. Y luego vamos a definir dos puntos arbitrarios que en este momento nos importan y que pueden ser, por ejemplo, este de acá que vamos a llamar A. Y este de acá que vamos a hacer B. Entonces, lo que queremos hacer es encontrar la diferencia de potencial entre los puntos A y B. Sí. Bueno, entonces, empecemos. Nosotros vamos a definir entonces dos corrientes. ¿Por qué? Porque aquí hay dos trayectorias cerradas. Y lo que tenemos que hacer es definirlas siempre que sea cerrada. No necesariamente tienen que ser a través de una trayectoria definida como estas. Por ejemplo, aquí podemos definir una corriente que se llame I1. ¿Sí? Y vamos a tener una I2. Y esa corriente 2 no necesariamente tiene que ir también encerrando en círculo, como lo hice con la I1. La trayectoria 2 puede venir, por ejemplo, aquí. I2. Bueno, entonces, ¿por qué? Porque lo que nosotros queremos son que se cumplan dos condiciones. Primero, que todos los elementos del circuito sean tocados por lo menos por alguna de las corrientes que estamos planteando como incógnitas. Y segundo, que esas incógnitas que son las corrientes recorran una trayectoria cerrada. Entonces, en este caso, ambos criterios se cumplen con I1 y con I2, porque, por ejemplo, esta resistencia de 120 ohmios, 330, está siendo tocada por I2. Y, por ejemplo,
las resistencias de 100, 220 y 68 están siendo tocadas por I2, por I1, y la I1 solamente toca la de 33. Al igual, las fuentes están siendo tocadas por una o dos corrientes, entonces se cumple el criterio. Podemos hacerlo así también, para que vean que no solo hay una forma. Otra cuestión. Las corrientes yo las planteo a favor de las agujas del reloj al inicio, y en realidad uno podría decir que es más lógico plantear la I2 al revés, en contra de las agujas del reloj, por la disposición de la fuente de 9 voltios. Sin embargo, no es tan necesario. Simplemente podemos definir arbitrariamente la dirección inicial de la corriente y luego el signo que nos quede de la corriente ya nos dirá si es así o no. Bueno, entonces vamos a empezar. Vamos a hacer entonces el planteamiento de la ley de voltajes de Kirchhoff. Kirchhoff dice que la sumatoria de voltajes a través de una trayectoria cerrada debe ser igual a 0. Entonces, vamos a hacer primero para I1. Para eso tenemos que nombrar los signos. Y voy a poner signos más, menos, más, menos, más, menos. Si se recuerdan, vamos a definir un más cuando la corriente entra a una resistencia y un menos donde sale. Entonces, para I1 voy a hacer del lado del lazo interior. La corriente entra aquí y sale acá. Aquí hay un menos, acá hay un menos. La corriente entra y sale en la resistencia y sale por acá. La fuente, pues, predomina. Entonces, el signo menos va a ser el signo menos donde está la fuente. Y por ende, los signos más van a ser en donde entra la corriente. Más. Aquí la fuente predomina. Entra y sale así. Va. Entonces ya tenemos los símbolos para la I1. Coloquemos los símbolos para la I2. Vemos que la corriente 2, la fuente aquí predomina siempre. Y aquí entra la resistencia. Entra la resistencia. Viene la corriente 2, entra la resistencia. Entra por acá. Ojo que le estoy dibujando el lado afuera porque estamos trabajando con la corriente 2. Y ahora vamos a colocar los signos menos de la corriente 2. Aquí sale, sale, sale. Y aquí este menos es el de la fuente. Este menos también es el de la fuente. Y aquí sale de la resistencia y sale de la resistencia. Sale de la resistencia. Vamos a reconstruir eso. Bueno, entonces, ya que tenemos esto, vamos a plantear la ecuación empezando de un punto arbitrario. Por ejemplo, pongámoslo en un lugar fácil. Puede ser a través de esta trayectoria de I1. Entonces vamos a empezar en el punto A. No importa en realidad dónde empecemos. Simplemente empecemos en el punto A. Ahora, vamos a decir que el voltaje empieza aquí. Entonces, el voltaje, al sumar, ¿cuál es la diferencia de potencial que hay a través de esta resistencia? Como nos estamos moviendo en dirección de I, al salir de la resistencia, I1 genera una caída de potencial, un valor negativo. Entonces, ¿qué? Menos I1, porque es la corriente que estamos analizando, multiplicado por esta resistencia R1, que le vamos a llamar 33 ohmios de una vez. ¿Sí? Y si se dan cuenta, de este otro lado no hay ninguna otra corriente que esté interactuando. Entonces simplemente lo dejamos así. Luego, seguimos en la trayectoria de I1 y nos encontramos con esta fuente de 12 volts. Al salir, nosotros vemos que aparece un signo positivo. Entonces le ponemos más 12 volts. Aparece una R más 12. Luego hay una caída de potencial a través de la resistencia 68. Nos queda menos I1 por 68. Estamos claros que estamos multiplicando corriente por resistencia y eso es un voltaje, ¿verdad? Va. Entonces luego seguimos en la trayectoria y vemos que encontramos. Pero aquí tenemos un problema. Aquí esta resistencia de 68 ohmios
está interactuando también con la corriente 2, si se dan cuenta. Entonces, hay que colocar lo siguiente. Vemos del otro lado, y también tiene un signo menos. No siempre va a tener el mismo signo. Entonces, cuando está interactuando con I1, había una caída de potencial en 68 ohmios con I1. Y debido a que I2 va en la misma trayectoria, la corriente 2, también hay una caída de potencial en la resistencia de 68 ohmios. Entonces, también colocamos la interacción con la corriente 2, que sería menos I2 por 68 ohmios. Venimos ahora sí a la resistencia de 220 y ahora nos damos cuenta que en realidad todas las resistencias, la de 68, 220 y 100 ohmios, están interactuando con I1 e I2. Entonces tenemos que tomarlas en cuenta para la ecuación. Entonces vamos a colocar ahora la de 220 ohmios interactuando con I1 y con I2. Entonces nos queda menos I1 por 220 ohmios. Voy a seguir aquí abajo. Bueno, voy a seguir acá. Voy a hacer un poquito más pequeño esto. Menos I2 por 220 ohmios. Pregunto, ¿logran leer eso todavía según lo que estoy escribiendo? Sí, Sí. lo veo. Va. Muy bien, gracias. Va. Entonces, ya tenemos la interacción de la resistencia de 220 con I1 e I2. Finalmente, vamos a hacer la interacción con la de 100 ohmios. Entonces nos queda menos I1 por 100 ohmios menos I2 por 100 ohmios. Y si se dan cuenta, llegamos de vuelta al punto A. ¿Eso qué significa? Que pues llegamos al punto inicial. Recuerden que ahí empezamos. Entonces, la sumatoria de todos los voltajes es igual a 0. Y por eso les decía, de una vez voy a reemplazar los valores numéricos porque así simplificamos muchísimo esta ecuación. Entonces nos queda I1 por... Ahí permítanme dejar el calculador en el otro lado. Entonces nos queda I1, vamos a ver, serían 33. Y prácticamente todos son negativos, ¿verdad? Y menos I1 por 421 ohmios. ¿Saben qué? Le voy a quitar el ohmios. Vamos a ver. La pregunta es, ¿por qué necesariamente siempre que entre a una resistencia es positivo? Nosotros vamos a decir que en la dirección de la trayectoria de la corriente, la resistencia va a sentir una diferencia de potencial. Y cada vez que la corriente atraviesa una resistencia, va a ser una caída de potencial, porque véanlo como lo que les había explicado la semana pasada o antepasada, que la resistencia va a ser como una disminución de la energía potencial del sistema. Entonces, cada vez que entra, pues es un voltaje más positivo que cuando sale. Entonces, genera una caída de potencial. Por eso es que cuando entra es positivo y cuando sale es negativo. ¿Sí? Resolviendo la pregunta que me hicieron ahorita. Bueno, entonces vamos a continuar. La corriente 1 multiplicado por 421. 421 ohmios, que es lo que tenemos ya ahí en total, menos la corriente 2 multiplicado por, sería 68 más 220 más 100. Sería 388. Y aquí hay un más 12.
esto es igual a 0. Va. Entonces ya nos queda aquí la ecuación. Le podemos dar vuelta si queremos, como sea. Entonces nos quedan 421 y 1 más 388 y 2 menos 12 igual a 0. Y esta sería nuestra primera ecuación. ¿Tienen alguna duda hasta el momento antes de continuar? No. Todo está bien. Va. Vamos Profesor, a... Sí, ¿puedo sí, hacer sí. una pregunta? Sí, sí. Digamos, si se pudiera tomar, digamos, la otra malla encerrada y dejarla de afuera, no tomarla de afuera, o no se puede hacer dos mallas internas, digamos. Se puede tomar solo una, porque si no tendrían una de las dos, o sea, la de corriente 2 puede ser la malla interna o la externa, pero no pueden ser las dos, porque si no tendríamos 3 ecuaciones y 2 incógnitas. Ya. Tenemos que tener la misma cantidad de ecuaciones que incógnitas, ¿sí? Y pues el resultado tiene que ser exactamente el mismo. Gracias, profesor. Bueno, entonces Gracias, profesor. vamos a hacer ahora la sumatoria de voltajes para la otra trayectoria. Lo voy a hacer aquí abajo. Aquí le voy a poner 2 y aquí le voy a poner 1. ¿Sí? Va. Entonces, ahora vamos a hacer la malla 2. Vamos a empezar también del punto A, no importa. Solo que ahora nos vamos a ir por afuera. Entonces, bueno, venimos y vemos que la corriente, al salir de esta fuente, la fuente tiene un signo negativo. Entonces, menos 9 volts. Vamos a dibujar un poquito más grande. Menos 9 volts. Y al salir en esta resistencia, tiene menos I2, porque es la corriente que está tocando esa resistencia, multiplicado por 120 ohmios, menos I2, que es de nuevo esa corriente la que está tocando la resistencia de 330 ohms. Y luego nos venimos acá. Si se dan cuenta, la fuente predomina de nuevo el positivo al salir. La fuente manda. No es que sea una caída o una subida en función de la dirección de la corriente, sino que simplemente es al salir, la fuente nos dice cuál es el potencial ahí. Entonces, más 12 volts. Y ahí no importa con quién interactúa, porque no importa el valor de I1 y I2, porque simplemente ese es el voltaje. Luego, vemos que la resistencia de 68 ohmios está siendo afectada por I1 e I2. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es de nuevo lo mismo. Menos I2 por 68 ohmios. Que es esta parte de abajo. Y también toca I1. Entonces, menos I1 por 68 ohms. Este es un paréntesis. Pasa lo mismo con la resistencia de 220 ohms, que quedaría menos I2 por 220 ohmios, menos I1 por 220 ohmios. Y finalmente culminamos con la de 100 ohmios, queda menos I1 por 100 ohmios, menos I2 por 100 ohmios. Entonces llegamos otra vez al punto de partida, al punto A. Recuerden que empezamos desde aquí y nos fuimos de aquí en contra de las agujas del reloj. Entonces esto es igual a 0. Y es una ecuación enorme, pero al final de cuentas se puede simplificar un montón. Entonces veamos cómo nos queda la I1, empezando con I1. Nos va a quedar menos I1 multiplicado por 68 más 220 más 100, 388. Ah, no, perdón, este es, no, vamos a ver.
Y 1, 68, 220 y 100. Así. Sí, 388. Menos y 2 por, y está así. Ahora multiplicado por 120 más 330 más 68 más 220 así. Ah, no, permítame, quiero ver que. Vamos a ver. Vamos a ver, y 1 es 68, 220 y 100. Ah, no, eso sí está bien. Y 2 es 120, 330, 68, 220 y 100. Son 838. Y ahora los voltajes. Si se dan cuenta, tenemos ahora dos potenciales, menos 9 y más 12. Entonces hay que tomarlos en cuenta. Y nos queda esto igual a más 3. Esto es igual a 0. Entonces, al final, nos queda como decir 388 y 1 menos 800, pero más 838 y 2 menos 3 es igual a 0. Ay. Vamos a ver, ya se nos está acabando el tiempo en Zoom, dice. ¿Cuánto nos queda? Todavía tenemos 10 minutos. Bueno, 15, 10 minutos, sí. Bueno, entonces, ya que tenemos este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, lo que hacemos es resolverlo. No me voy a poner a resolver la mano. Ustedes incluso si tienen una calculadora que pueda resolver ecuaciones, la pueden utilizar. No una programable, sino cualquiera de esas casi. Y eso es lo que voy a hacer ahorita. Entonces, vamos a hacer resolver. Vamos a ver, nos queda 421, 388. Los coeficientes son 388 y 838. Y en el otro lado quedan 12 y 3. Bueno, a mí me queda que la corriente I1 es 43.96 miliamperios o 43.96 por 10 a la menos 3. Y la I2 me queda menos 16.78 miliamperios. No sé si ustedes lo resolvieron y les quedó igual. Sí, me da lo mismo. Bueno, gracias. Entonces, ya tenemos aquí los valores de las corrientes. Solo que esas son las corrientes de las mallas, no son las corrientes en la resistencia, ¿sí? Va. Entonces, lo que vamos a hacer es decir la corriente I2 en realidad la I1 es positiva en la dirección que nosotros la determinamos, porque es a favor de las agujas del reloj.
porque nos dio positivo. Sin embargo, la corriente I2, la malla externa, en realidad era en la dirección opuesta, ¿sí? Entonces, vamos a decir que yo voy a dibujar este símbolo acá, pero es solo para didáctica, digamos, solo para simbolizar que en realidad la corriente 2 queda en esta dirección. Con el simple hecho de que nos quedara el signo negativo y hubiéramos planteado las corrientes así, ya teníamos una respuesta válida. Entonces, para encontrar la corriente en cada resistencia, ¿qué hacemos? Por ejemplo, en la resistencia de 120 ohmios, es fácil, porque solo está la I2. Entonces la corriente en la resistencia de 120, voy a colocar aquí, en la resistencia de 120 ohmios, simplemente es I2, perdón. ¿Sí? Pero ¿qué pasa en la resistencia de 68 ohmios? Si se dan cuenta, pasa la corriente I1 e I2. Y ahora ya sabemos que la sumatoria de todas las corrientes es la que atraviesa la resistencia. Entonces vamos a decir que es I1 más I2. Ojo, que I2 es negativo, ¿verdad? Entonces, como I2 es negativo, aquí va a ser un valor que es menor que, o sea, es la resta, ¿sí? Entonces, este valor de I sería 16.78 miliamperes. Y ojo que aquí no coloqué el signo en la corriente de la resistencia de 120 ohmios porque solamente nos pedían la corriente, no la magnitud de la corriente. En la de 68 ohmios sería 43.96 menos 16.78. Sería 27.18. Y ojo, que al final de cuentas en todas las resistencias que estén interactuando con la malla interna y la malla externa, o sea, el resto de resistencias, la de 68, la de 20 y la de 100, van a tener la misma corriente. La de 220, la corriente en la resistencia de 100 ohmios, va a ser igual que la corriente en la de 68 ohmios, que es 27.18 miliamperes. Y finalmente, la corriente en la resistencia de 33 ohmios va a ser igual a la corriente 1, porque ahí no está tocando la corriente 2. Entonces simplemente copiamos 43.96 miliamperes. Y así es como tenemos la corriente en cada resistencia. Ya después se puede calcular la potencia con la ecuación de potencia es corriente al cuadrado por resistencia. ¿Sí? Bueno, ¿hasta aquí tienen alguna duda? Ingeniero, No, ¿Sí? por ejemplo, en la corriente de 120, que es igual a la corriente de 2, ¿por qué le quedó positivo? Ah, porque solamente nos pedían las magnitudes. Ah, ok. Ajá. Gracias. Sí, sí, sí. Igual en la corriente de... Ah, no puse la corriente de 330, ¿verdad? Gracias. Sí, bueno. Sí, solo nos pedían la magnitud. Ojo que ese signo negativo solo significa que la corriente la tomamos mal al inicio de la dirección. ¿Sí? Ah, bueno. Ajá. Por eso coloqué estos símbolos acá. ¿Alguna otra duda? Va, entonces, miren, pues el tiempo de Zoom ahorita se nos va a acabar en 2 minutos. Por lo tanto, tenemos que pasarnos a la otra sesión. ¿Sí? Entonces, yo les mandé en Classroom la sesión que ya tenía preprogramada para no hacerlo todo de nuevo. Igual, por ser Zoom gratis, nos corta los 40 minutos. Entonces, si no tienen ninguna duda ahorita, pasémonos de una vez a la sesión de Zoom del siguiente link, por favor. Sálganse de aquí y empezamos. Bueno, pero la siguiente sesión la puse a las 31, 10:31. Empezamos a las 10:31, por favor. Vayan a tomar agua o algo así para mientras.
Entonces voy a cerrar esta así.